Top 5 criaturas del terror que representan miedos existenciales. En el borde de nuestra realidad, donde lo familiar se tuerce en lo desconocido, habitan cosas que no deberían ser. Criaturas que no solo caminan en las sombras, sino que se alimentan de algo mucho más profundo, nuestros miedos más primordiales. Hoy no hablaremos de monstruos comunes, sino de aquellos que reflejan lo que tememos enfrentar dentro de nosotros mismos. Seres que toman forma de nuestras preguntas sin respuesta, de nuestras ansiedades más oscuras, de los dilemas que preferimos ignorar. Pero cuidado, porque a veces, al observar demasiado de cerca el abismo, este empieza a observarnos a nosotros. Estas son las 5 criaturas del terror que encarnan los miedos existenciales. Y una vez que las conozcas, tal vez te des cuenta de que el verdadero horror no está allá afuera, sino dentro de ti. El relojero eterno, miedo al tiempo. En una ciudad que nunca duerme, donde cada esquina parece desgastada por el tiempo, vivía un hombre que temía algo que todos enfrentamos: el paso del reloj. Pero aquí, el tiempo no era solo un concepto. Era un peso que colgaba en su cuello, un tic-tac constante que resonaba en su mente, recordándole que cada segundo lo acercaba al final. Una noche, mientras caminaba por calles envueltas en una neblina espesa, encontró una tienda. En el escaparate, relojes de todas las formas y tamaños marcaban distintas horas. Ninguno coincidía. Fascinado, entró. Dentro, el aire olía a óxido y antigüedad. Detrás del mostrador estaba el relojero. No un hombre cualquiera, sino una figura alta y delgada, con ojos que parecían engranajes girando sin descanso. Su voz era un susurro metálico. ¿Cuánto darías por más tiempo? El hombre, atrapado entre el miedo y la esperanza, respondió con la verdad: todo. El relojero sonrió, una sonrisa fría y mecánica, y le ofreció un trato. Más tiempo a cambio de lo que el hombre más atesoraba: sus recuerdos. Desesperado, aceptó. Pero con cada segundo que ganaba, una parte de su pasado se desvanecía. Al principio eran cosas pequeñas, un rostro aquí, una conversación allá. Pero pronto olvidó los nombres de las personas que amaba, los lugares que llamaba hogar, incluso su propio propósito. Finalmente, cuando no quedaba nada de su antiguo yo, se miró en un espejo y vio el reflejo del relojero. La figura detrás del mostrador había desaparecido, y en ese momento entendió: no había ganado tiempo, solo se había convertido en la próxima pieza de la maquinaria eterna. En este mundo, el tiempo nunca se detiene, pero siempre cobra su precio. La marioneta de carne, miedo a la pérdida de control. En una ciudad llena de rutinas, donde cada día parecía una copia del anterior, vivía una mujer que creía tener el control absoluto de su vida. Tenía un plan para cada minuto, cada decisión perfectamente calculada para llevarla a un futuro que ella misma había diseñado. Pero, como descubriría pronto, algunas decisiones no eran realmente suyas. Todo comenzó con pequeños detalles. Al ir al supermercado, su mano tomaba productos que no recordaba necesitar. Durante conversaciones, palabras que nunca quiso decir salían de su boca. Al principio, lo atribuyó al cansancio, pero el patrón era demasiado claro para ignorarlo. Una noche, mientras dormía, sintió algo tirando de su cuerpo. Se despertó en medio de la oscuridad, pero no podía moverse. Sus extremidades eran manipuladas como si estuvieran conectadas a hilos invisibles. Cada movimiento era preciso pero ajeno. Quería gritar, pero su voz no le respondía. Al día siguiente, sus esfuerzos por recuperar el control la llevaron a una calle desconocida. Allí encontró un teatro abandonado. En el escenario, iluminado por una luz fría y sin origen, estaba la marioneta de carne. Una figura humanoide, hecha de tejido y costuras grotescas, moviéndose al compás de hilos invisibles que ascendían hacia el vacío.
Mientras observaba horrorizada, la marioneta comenzó a imitar sus propios movimientos, pero más torpes, más desquiciados. Entonces, una voz retumbó desde todas direcciones, como si el teatro mismo hablara. ¿Creías que eras tú quien escribía tu historia? La mujer intentó correr, pero no podía. Sus piernas no respondían. Frente a ella, la marioneta dejó caer sus hilos, y al instante, la mujer sintió una presión en sus extremidades. Era ella quien estaba ahora controlada, su cuerpo convertido en un espectáculo para un titiritero que nunca podía ver. Día tras día, luchó por recuperar el control, pero cada intento solo parecía alimentar la risa distante del titiritero. Finalmente, un espejo apareció en el escenario. Se miró y vio que ya no era ella misma. Era solo una extensión más de los hilos, su humanidad deshecha, su voluntad reemplazada por la del titiritero. Y así, se convirtió en parte de la obra interminable, una marioneta más en un espectáculo que no tenía principio ni fin. En este mundo, creer que tienes el control es el mayor de los engaños, y el titiritero siempre tiene la última palabra. El espejo hambriento, miedo a la pérdida de identidad. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, existía una tienda de antigüedades que pocos se atrevían a visitar. Sus ventanas estaban cubiertas de polvo, y el interior parecía más un mausoleo que un negocio. Pero para un hombre obsesionado con su imagen, aquel lugar representaba una promesa: encontrar algo único que lo hiciera destacar aún más. Al entrar, el aire era denso, cargado con el aroma de madera podrida y algo más, algo que olía a olvido. En el centro del lugar, cubierto por una sábana gris, había un espejo. Alto, imponente, con un marco de oro envejecido que parecía palpitar como si estuviera vivo. El hombre, cautivado, retiró la sábana. En el reflejo, no se vio como siempre. Su rostro lucía perfecto, sin arrugas, sin imperfecciones, sin la sombra de las preocupaciones que lo atormentaban cada noche. Pero algo en ese reflejo era extraño. Los ojos de la figura eran demasiado fijos, como si lo observaran a él en lugar de reflejarlo. Una voz suave y seductora emergió de la nada. «Admírate. Este eres tú como siempre quisiste ser». Fascinado, llevó el espejo a su casa. Cada día pasaba horas contemplándose, perdiéndose en aquel reflejo perfecto. Pero pronto comenzó a notar algo inquietante. Al apartarse del espejo, su rostro real parecía desdibujarse en su memoria. Las líneas de su mandíbula, el color exacto de sus ojos, incluso el tono de su piel, se volvían vagos y lejanos. Peor aún, cada vez que miraba el espejo, su reflejo parecía más sólido, más presente. Mientras tanto, él se sentía más débil, más transparente, como si su esencia misma estuviera siendo devorada. Una noche, despertó de un sueño inquietante y fue al espejo, decidido a romperlo. Pero al mirarse, no vio su reflejo. Vio a alguien más. Era otro rostro, desconocido, pero con una sonrisa que le resultaba aterradora. Antes de que pudiera reaccionar, el espejo habló de nuevo, esta vez con una voz fría y distante. «Gracias por darme tu forma. Ahora, tú eres el reflejo». Horrorizado, vio cómo su cuerpo desaparecía lentamente, como si estuviera siendo absorbido por el vidrio. Al día siguiente, alguien más encontró la tienda de antigüedades y descubrió el espejo. En él, un hombre desconocido, atrapado en el cristal, intentaba gritar, pero su voz nunca sería escuchada. En este mundo, la obsesión con uno mismo puede llevarte a perderlo todo, incluso a ti mismo. La sombra susurrante, miedo al conocimiento prohibido. En una biblioteca olvidada por el mundo, donde las estanterías estaban cubiertas de polvo y los libros parecían respirar con cada golpe de viento, trabajaba un hombre obsesionado con entender los secretos del universo. Su búsqueda de respuestas lo había llevado a ese lugar,
un laberinto de palabras perdidas donde se decía que yacía el conocimiento prohibido. Durante días, semanas, quizás meses, devoró cada libro que sus manos temblorosas podían alcanzar. Pero cuanto más aprendía, más incompleto se sentía. Hasta que un día encontró un libro sin título, cubierto de cuero negro y frío al tacto. Al abrirlo, sus páginas estaban en blanco, salvo por una única frase escrita en un lenguaje que no podía reconocer, pero que entendió al instante. ¿Estás listo para saber? Al pronunciar esas palabras, las luces de la biblioteca parpadearon y una sombra comenzó a formarse en el rincón más oscuro de la sala. No tenía una forma definida, pero parecía moverse con propósito, como si lo estuviera estudiando. De la sombra surgió una voz, no como un sonido, sino como un pensamiento que se filtraba en su mente. Preguntas, siempre preguntas. Pero, ¿estás dispuesto a cargar con las respuestas? El hombre, incapaz de resistir la tentación, pidió saberlo todo. Sobre el universo, el origen de la vida, el propósito de la existencia. La sombra se rió, un eco que resonaba desde todas direcciones, y comenzó a susurrarle verdades. Al principio, eran fascinantes, descubrimientos que ninguna mente humana había concebido. Pero pronto, esas verdades se volvieron insoportables. Cada palabra era un peso en su mente, una grieta que se abría en su cordura. Descubrió que la vida misma era un accidente sin propósito, que la realidad no era más que una ilusión sostenida por algo insondable, y que el universo observaba, frío e indiferente. Con cada susurro, su mente se desgarraba un poco más, incapaz de procesar lo que escuchaba. Al final, cuando no pudo soportarlo más, rogó a la sombra que lo liberara. Pero ésta solo respondió: «Ahora lo sabes, y lo que sabes nunca podrá ser olvidado». En un último acto de desesperación, intentó huir, pero al salir de la biblioteca, descubrió que el mundo que conocía ya no existía. Todo era una extensión de la sombra, una espiral infinita de verdades imposibles de comprender. En este mundo, a veces el precio de la curiosidad es descubrir que hay cosas que es mejor no saber. Y, cuando cruzas ese umbral, no hay vuelta atrás. El habitante silente, miedo al abandono existencial. En las afueras de un pueblo remoto, había una casa que nadie quería habitar. Era un lugar ordinario a primera vista, pero los pocos que habían vivido allí hablaban de una presencia inquietante. No ruidos extraños ni apariciones terroríficas, solo una figura que siempre estaba ahí. Una familia recién llegada, buscando escapar de su vida en la ciudad, ignoró las advertencias y se mudó al lugar. Al principio, todo parecía normal. Pero, una noche, mientras la madre lavaba los platos, vio algo por la ventana. Una figura inmóvil en el jardín, cubierta de ceniza, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera observando. ¿Viste eso?, preguntó a su esposo, pero cuando ambos miraron de nuevo, no había nada. Al día siguiente, la figura estaba más cerca, en el porche, inmóvil, como una estatua humana cubierta de polvo. No hacía ruido, no se movía, pero su presencia era sofocante, como si llenara el aire con un peso invisible. La familia decidió ignorarlo, pensando que era una broma o una ilusión. Pero el habitante silente nunca se fue. Cada día estaba más cerca, en el umbral de la puerta, en la sala, en el pasillo, junto al cuarto de los niños. No importaba cuánto intentaran ignorarlo, su presencia era ineludible. Pronto, la familia comenzó a desmoronarse. Pequeñas discusiones se convirtieron en gritos. La casa, alguna vez llena de risas, ahora estaba sumida en un silencio opresivo. El padre se obsesionó con observar al habitante, tratando de encontrar alguna lógica en su existencia. La madre evitaba mirar, pero sentía su presencia incluso con los ojos cerrados.
Entonces, una noche, el hijo menor desapareció. No hubo gritos ni señales de lucha, solo un silencio aún más profundo. El habitante estaba en el cuarto del niño, inmóvil como siempre, pero algo era diferente. En su rostro ennegrecido había algo que se parecía a una sonrisa. Uno a uno, los miembros de la familia comenzaron a desaparecer. Cada vez que alguien faltaba, el habitante parecía más definido, como si tomara algo de ellos, volviéndose menos ceniza y más humano. Hasta que solo quedó el padre, sentado frente al habitante, esperando algo que no podía nombrar. Finalmente, cuando la última vela se apagó, el habitante susurró por primera vez: «Nunca te fuiste. Solo olvidaste que siempre he estado aquí». Al día siguiente, la casa estaba vacía, sin señales de la familia, sin muebles, sin vida. Solo el habitante, inmóvil en la ventana, esperando al próximo visitante. En este mundo, el miedo no es que alguien te abandone, sino que descubras que nunca estuviste realmente acompañado. Reflexión final. Las criaturas que hemos explorado hoy no son solo monstruos. Son reflejos de los miedos más profundos que cargamos en nuestro interior. Miedos que no siempre admitimos, pero que están ahí, susurrando en las esquinas de nuestra mente, esperando el momento adecuado para revelarse. El relojero, la marioneta, el espejo, la sombra y el habitante no son ajenos a nosotros. Son parte de lo que somos. Ecos de nuestras dudas, nuestras inseguridades, nuestras verdades más oscuras. Y mientras intentamos alejarnos de ellos, la pregunta persiste: ¿podrías enfrentarlos si alguna vez aparecieran frente a ti? Pero tal vez, lo más inquietante no es que estas criaturas existan, sino que, en cierto sentido, siempre han estado ahí, observándote. Si estas historias resonaron contigo, si te hicieron cuestionarte incluso por un instante, no estás solo. El terror existe para enfrentarnos con aquello que evitamos mirar. Y hay muchas más historias esperando ser contadas. Déjame saber en los comentarios cuál de estas criaturas te impactó más, o si alguna vez has sentido su sombra en tu vida. No olvides suscribirte para descubrir más misterios, más horrores y quizás más verdades que preferirías no saber. Dale like a este video. Compártelo con alguien que creas que podría enfrentarse a estos miedos. Y activa la campanita para no perderte lo que viene. Recuerda, a veces, lo más aterrador no está ahí afuera, sino dentro de ti. Hasta otra.